¿Qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de Una noche en los separos, por ambas manos al aire. Soy Juan Carlos Urbina, tu abogado penalista, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien es el agente del Ministerio Público, Raúl Maldonado Zurita, quien se encuentra en la Fiscalía General del Estado, en la Fiscalía de Delitos contra las Mujeres en razón de género. ¿Esto es así, amigo? Así es, Juan Carlos, mucho gusto. Bienvenido, amigo. Este es tu programa, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y gracias para platicar ahorita con tu auditorio respecto a temas jurídicos, que es lo que nos gusta, ¿no? Sí, aquí en este capítulo vamos a platicar sobre la violencia en contra de las mujeres, porque bueno, ya mañana es el 8M, es un tema importante, es muy relevante la violencia hacia las mujeres y las modalidades, ¿de acuerdo, amigo? Vamos a comenzar con este tema. Eh, ¿Cómo nos puedes definir, con tus palabras, qué es la violencia en contra de las mujeres? Bien, para definir la violencia en contra de las mujeres, yo recurriría a una cuestión poética que refiere a Amado Nervo y dice, en base a lo que dice un proverbio persa, dice: a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, mas yo digo que a una mujer no se le toca ni con el pensamiento. Creo que la violencia hacia la mujer se enfoca poliédricamente. Así lo ha definido ya nuestra ley especializada en la materia, en su artículo 6, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Establece la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual. Y la última fracción creo que cabe con esto que acabo de decir, y todas aquellas que atenten contra la dignidad de la mujer. O sea, todo lo que se le agrede a la mujer en su dignidad es violencia. Sí, perdón. No te preocupes. Eh, Amigo, en el tiempo que tú llevas de agente del Ministerio Público en esta área de violencia en contra de las mujeres, ¿nos podrías decir cuántas denuncias se están recibiendo en promedio al mes por este tema? Sí, hay que recordar que las estadísticas, y lo hemos leído en los diarios, inclusive el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realiza también sus encuestas, y en Puebla el delito de violencia familiar es el más denunciado. ¿Cuántas denuncias se reciben en promedio mensualmente? Estamos hablando en un promedio de alrededor de unas 35 a 40 denuncias, pero si esto es en la capital, Pero mensuales. sí, pero si lo abrimos a las regiones, Ok, o al sea, estado. estamos hablando del estado, son alrededor inclusive un aproximado de 180 denuncias mensuales. Y 180 denuncias mensuales. Ahora te pregunto, de estas 180 carpetas de manera mensual, ¿cuántas se están judicializando de manera mensual? En promedio, a un aproximado. bueno, en promedio, eh, para judicializar una carpeta, tú sabes que se requieren ciertos requisitos. No hablamos de requisitos. ¿En promedio cuánto? En promedio, estamos hablando de la mayoría de las carpetas son judicializadas, la mayoría de las carpetas. Un promedio, amigo. Un promedio estamos hablando de más del 70% de carpetas. Ok. Esto te lo pregunto no por cuestiones de la fiscalía ni nada por el estilo, sino porque la pregunta es la siguiente. ¿El tema de la violencia familiar o violencias en contra de las mujeres ha aumentado o siempre ha estado, pero ahora se ha hecho más visible y lo han denunciado? ¿Cuál puede ser tu opinión en los casos que tú has visto? Yo creo que hoy la violencia es más visible, esto atendiendo las formas de comunicación que hoy tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Son las redes sociales en las cuales inclusive se puede iniciar una denuncia, ¿no? A través de un video, una denuncia de una persona, se inicia una carpeta de investigación, porque recordemos que el delito de violencia familiar se persigue de oficio. Entonces, hoy está más abierta la forma en que las mujeres pueden acceder a estas herramientas de denuncia y que ese delito no quede impune. Ahora, amigo, cuando han ido a denunciar, ¿cómo has visto el tema, cómo acuden las mujeres? En este entendido del que se llama tema ya de empoderamiento, o ya con qué, seguridad acuden a denunciar las mujeres este tipo de violencia. Yo creo que hoy en día las mujeres acuden con mayor seguridad a denunciar. Hoy creo que se está realizando a través de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una fiscalía más cercana a la gente, y esto trae como consecuencia que las personas se acerquen más
porque hoy el funcionario, hoy el Ministerio Público, hoy la persona encargada de atender a estas víctimas es con perspectiva de género y más abiertas a que la víctima es el centro de la investigación para que se sienta cómoda y tomar todos esos protocolos que se deben de seguir en casos de estas víctimas violentadas. Correcto. Amigo, otra pregunta. En promedio, ¿qué tiempo tardan ustedes en, a partir de que reciben la denuncia, en judicializar un asunto? Esto te lo pregunto en un tema de promedio, nos tardamos tanto tiempo. Se tarda no más de 5 días, no más de 5 días en, judicializar una carpeta o determinar una carpeta de investigación. ¿5 días? Sí, Okey, okey. Pues bueno, ya voy a ir a denunciar contigo, amigo, porque han tardado luego hasta 1 año o 2 años llegan a tardar algunas. Obviamente depende de las circunstancias de cada hecho y suceso, ¿no? Amigo, vamos a platicar ahora, como si vamos por partes, el tema de la violencia familiar respecto a lo que marca el Código Penal del Estado, para ir conociendo cuáles son los diversos las diversas modalidades de violencia que existen en contra de las mujeres, porque es un tema de reflexión, ¿de acuerdo? Y, ¿qué nos puedes decir respecto a lo que marca el Código Penal del Estado de Puebla? bueno, el artículo 284 del Código Punitivo Local que nos habla precisamente de la violencia familiar, creo que es un artículo tendiente a precisamente juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque en las últimas reformas se ha establecido inclusive una penalidad más alta en casos de niñas, niños, adolescentes o adultos mayores. Inclusive esta política, que yo la veo una política criminal que atiende precisamente a establecer estas categorías sospechosas y cuidar de ellas, es que no tienen acceso a una suspensión condicional del proceso. Entonces, este artículo 284 bis de nuestro Código Punitivo Local, yo lo considero que es acorde inclusive a la estructura jurídica nacional y que inclusive es necesario apuntar a una circunstancia. Ya la Suprema Corte de Justicia, a través de diversos criterios, ha establecido inclusive que la violencia familiar no puede ser vista a través de un mecanismo alternativo de solución de controversia. ¿Por qué? Porque se estaría revictimizando a la víctima. Entonces, nuestro código penal, en ese caso específico de esas categorías sospechosas que he referido, me considero que va acorde a lo que es la directriz ya de la Suprema Corte de Justicia en ese tipo de asuntos. Okey, porque el 284 bis comienza diciendo que la violencia familiar es la agresión física, moral o patrimonial, ya sea de manera individual o reiterada, que se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro miembro de la misma. Y creo que, bueno, continúa diciendo que también con la afectación a la integridad física o psicológica. Y era esto que estábamos platicando antes de comenzar a grabar, que relativamente se necesita que exista una afectación psicológica para que exista la violencia familiar. Bien, eh, hay que hacer una diferencia. Este delito es de resultado material y de resultado formal, o sea, de mera conducta. En esa primera parte de este artículo que acabas de referir, efectivamente establece un resultado material. Se tiene que materializar a través de que haya una afectación a la integridad física o a la integridad psicológica, o ambas, o esa afectación moral que se le denomina. ¿Y esto cómo se establece? Pues a través de un dictamen en psicología, un dictamen en medicina. Ahora bien, la segunda parte del segundo párrafo establece esa forma de cometer un delito de violencia hacia las mujeres, que es de resultado formal o de mera conducta. Y dice que la violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a someter, a controlar, a agredir de manera física, verbal o psicológica a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar. Entonces, de estos supuestos jurídicos no se establece un resultado como en la primera parte. De ahí que el solo hecho de decirle a una persona, a una compañera, a una novia, alguna agresión verbal, ese es un acto de violencia. Porque, existía en cierta parte como que la incertidumbre,
para poder entender qué era la violencia familiar. Sin embargo, la Ley General para de las mujeres una vida libre de violencia amplió bueno, no sé si decirlo que amplió el catálogo o dio la explicación de qué se debía de entender como temas de agresiones físicas, morales, patrimoniales, psicológicas, ¿no? Porque aquí, regresando un poco para entender quiénes se pueden entender que son miembros de la familia, porque muchas veces, los clientes dicen: "Es que, ¿sabe qué, Lic? Pues yo ya me divorcié de ella". O, ¿sabe qué, Lic? Pues fue mi novia, ahorita ya no tengo absolutamente nada que ver. O, pues, que es el hijastro, el padrastro y demás. Pero el tipo penal establece que pueden ser bastantes personas, aunque ya no sean de la misma familia. ¿Esto es así, amigo? Es correcto, inclusive en la última reforma que se acaba de publicar en ese artículo, inclusive ya pueden ser, los compadres. Y viene otro catálogo ya más amplio de estas personas que pueden ser de, calidad de sujeto activo y sujeto pasivo en el delito de violencia familiar. Pero en el caso concreto, aquella persona que vivió con alguna con su concubina, que tuvieron hijos, que procrearon hijos, que se casaron y se divorciaron, y que luego vuelven a tener problemas al paso de los 2 3 años, es violencia familiar, porque así lo establece la segunda parte del segundo párrafo que acabo de referir momentos antes. Porque vamos a hacerlo rápido, que es concubino, concubina, pariente consanguíneo en línea recta, sin imitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, adoptado, adoptante, madrastra, padrastro, hijastra, hijastro, pupilo, pupila, o tutor intencionalmente, o tutor que intencionalmente incurre en la conducta, bueno, que ya se hizo referencia, ¿no? Entonces, y haces mención que ya hubo reformas y ahora ya son hasta los compadres, ¿no? Exactamente. Ya en la última reforma, hay un catálogo más amplio, inclusive ya entra de manera específica el noviazgo, como una relación de hecho, porque en esa relación de hecho se establece el noviazgo, se establece el compadrazgo y se establece otro tipo de relaciones que ya nuestro artículo 284 bis establece ya de manera específica, porque inclusive antes de esta reforma decían el noviazgo no es violencia familiar, porque todavía había ese dilema si una relación de hecho era el noviazgo o no era el noviazgo. Ahorita ya de manera clara nuestro dispositivo local ya lo establece, ya lo enumera, ya lo enuncia, y entonces ya es más amplio el catálogo de violencia familiar. Sí, porque se refiere mantenga o haya mantenido. Es correcto. Okey. Amigo, el tema, la pena de prisión, ¿en cuánto está en tema de violencia familiar? Porque debemos de dejar claro que luego aumenta. Cuando son niños, aumenta. Cuando son personas de la tercera edad, aumenta. Cuando son mujeres, también aumenta. ¿Ahorita en cuánto está la pena de prisión? La pena de prisión para el delito de violencia familiar es de 2 a 8 años de prisión y una multa de 150 unidades de medida y actualización. Y como acabas de referir, esta penalidad aumenta cuando son niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, que puede aumentar hasta una tercera parte de la penalidad. Okey, ¿y en tema de mujeres? En el tema de mujeres tenemos que establecer que la penalidad se agrava cuando se concatena con el delito de lesiones. Recordemos que el artículo 309 agrava esa penalidad todavía más. Okey, de acuerdo. Amigo, ahora, hay otra figura que también marca el Código Penal del Estado de Puebla, que son el restablecimiento de indemnatos, ¿no? Entonces, de relativamente todavía hay, diversos abogados que desconocen el tema de esta figura, pero esta modalidad como tal es una como suspensión condicional, pero con el agente del Ministerio Público. Yo a veces lo veo de esta manera. ¿Cómo nos puedes explicar qué es el sistema, bueno, qué es el restablecimiento de indemnatos y cuáles son los requisitos indispensables para poder acceder a él? Porque no cualquiera, y en respecto de las modalidades del delito de lo denunciado, puede acceder a ello. Bien, el restablecimiento indemnato se encuentra codificado en el artículo 284 cuáter del Código Punitivo Local. Estos requisitos que marca este código, entre ellos es que el imputado acepte este requisito y que con esto va a traer como consecuencia la acción penal. Lógicamente tiene que estar de acuerdo también la víctima. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que persigue este sistema es la reparación del daño integral hacia la víctima y es uno de los temas fundamentales también que es requisito para proceder o la procedencia
de este restablecimiento indemnatus. Entonces, en este primer apartado es la voluntariedad de las partes. Es correcto, tiene que existir una voluntad de las partes para someterse a este restablecimiento indemnatus, como se ha denominado. También tiene que acudir a terapia psicológica, tanto la víctima como el imputado. ¿Por qué? Porque esto es una garantía también que tiene que ver con la reparación del daño, de no repetición, de que esta persona no vuelva a incurrir en una conducta de esa naturaleza hacia las mujeres. Ese es otro requisito. Otro de los requisitos también es de que la víctima no se encuentre en sometimiento con su agresor. También otro de los requisitos es que no, o mejor dicho, no procede en caso de niñas, niños, adolescentes o mujeres embarazadas. En ese caso específico no procederá el restablecimiento indemnatus. Amigo, en el tema del que no exista sometimiento, esto implica en un tema de las periciales en psicología que se les realiza. Y de repente sale y dice, ¿sabe qué? Sí tiene una afectación psicológica por los hechos denunciados. Ante esta situación ya no puede acceder a un restablecimiento de indemnatos. Es correcto, ya no se puede acceder porque ya hay un criterio de tesis aislada en la cual refiere que una persona víctima de violencia tiene que tener la capacidad emocional para decidir sobre su procedimiento. Y si una persona está o revela sometimiento con su agresor, no está en la capacidad para decidir respecto a ese curso que ha de tomar respecto al restablecimiento indemnatus. Por eso este delito es de oficio, porque muchas veces las víctimas denunciaban y después ya no querían proseguir la denuncia y era un círculo en la cual era necesario que el Estado se hiciera cargo de esa circunstancia y por eso el delito se persigue oficiosamente. Ahora, ¿qué sucedería si la víctima va a denuncia, le hacen la pericial y aparece que sí tiene un sometimiento? Pero deja el asunto, por así decirlo, ya no se le presta tanta atención, vuelve a regresar, le vuelven a hacer otra pericial y ya parece que ya no tiene sometimiento. ¿Es posible acceder al restablecimiento de indemnatos bajo esa modalidad? Se podría acceder siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Esto es, una víctima no puede ser valorada inmediatamente después de realizar su primera valoración. Tiene que cumplir ciertos requisitos, que esto ya va más enfocado a una situación de la psicología forense. Tiene que cumplir ciertos requisitos para que vuelva a ser valorada y pudiera entonces, sí, establecerse si sigue en sometimiento o no sigue en sometimiento. Correcto. Amigo, también nos hiciste mención de que se va a requerir en el tema del restablecimiento de indemnatos un apoyo, asesoría en materia de psicología, que acudan a terapias y demás. ¿Como tal fiscalía les ofrece eso o tienen que ir a otras instancias o a qué instancias son a las que van o los mandan o acuden? Sí, para las víctimas se les canaliza a lo que es la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas. Ahí se les canaliza para efectos de que reciban terapia psicológica las víctimas y ayudarlas a que recuperen pues esa psique que han ido perdiendo derivado de los hechos victimizantes. Ahora bien, a los imputados se les canaliza a ADIF para que ahí reciban terapia psicológica para establecer pues, la perspectiva de género, las nuevas masculinidades y temas que tengan que ver precisamente con esto que es la violencia hacia las mujeres. Correcto. Amigo, antes de continuar, el Código Penal también nos establece una figura en la cual que se utilicen a los menores, a los niños, niñas y adolescentes para causarle un daño a la madre, a la mujer, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, es la violencia vicaria. Este término lo acuñó una psicología forense argentina y pues últimamente está radicada en España, ¿no? En España se daba mucho este tema en la cual los padres, hombres o mujeres, eh, hacían daño a sus hijos. Inclusive vemos reportes de España que llegaban al grado tal de matarlos, con tal de hacerles daño a su pareja, a su cónyuge. Entonces, en Puebla, esto se visibilizó y se estableció también en nuestro código penal que se denomina violencia vicaria, ¿no?
cuando se utilice a los hijos para causarle daño a la pareja. Entonces, esto va desde cuando no los dejan que convivan con la figura con la figura materna, cuando, se les retiene, se les impide, se les somete que tengan esa convivencia con su madre. Entonces, esta figura, no tiene más de, escasos 2 años que se legisló acá en nuestro estado y a nivel nacional también se ha venido legislando. Es un avance muy importante, considero yo, toda vez de que en esta figura la víctima es un niño, es una niña. Doble víctima, ¿no? Los niños y como tal la madre, ¿no? Pero es que dices que se utilicen como instrumento. Como instrumento. Es correcto, hay una víctima directa y una víctima sin duda indirecta, y todavía hay un tema que desarrollar porque, para algunos es la víctima es el niño, es la niña, y la víctima indirecta es lógicamente también la madre, ¿no? Entonces, es un tema todavía que incluso, está ahí a debate en relación a las tribunas jurídicas respecto de esa circunstancia que acabas de referir. Okey, porque con algunas, clientes se ha tenido este problema porque desconozco por qué le han llamado ley vicaria. Y dicen: "Es que la ley vicaria". Bueno, como tal no es una ley, es una modalidad de violencia. Entonces, ¿por qué se empezó a acuñar el tema de ley vicaria? Sí, te comentaba, este término lo acuñó una psicóloga forense. Te digo, es de origen argentino. En España realizó ciertos estudios, se dio cuenta de esta circunstancia a través de su profesión y a raíz de esa circunstancia le llama o le denomina vicario o vicaria y se ha establecido así como tal en nuestro código adjetivo de la materia. Correcto, amigo. Y bueno, creo que, nos saltamos esta parte, pero cuando, se termina el tema de lo del restablecimiento de internatos, se realiza el tema de la extinción de la acción penal. ¿Esto es así? Es así. Una vez que se da el cumplimiento irrestricto a ese convenio que se firma, que tiene como eje que se respete a la mujer, que no se le vuelva a agredir y que se acuda también a terapia psicológica, que se le repare el daño causado, va a traer como consecuencia la extinción de la acción penal. Así lo establece nuestro Código Adjetivo de la materia. Correcto. Amigo, ahora vamos a hablar sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué nos puedes comentar en un primer momento sobre esta ley? ¿O por qué surgió esta ley? ¿Lo ves bueno? ¿Lo ves malo? Esta ley creo que pues es una deuda histórica que tiene el Estado mexicano con las mujeres. Es una ley no muy antigua incluso, ¿no? No tiene más de 15 años esta ley. Entonces, es muy importante esta ley porque se pone a la mujer al centro de la conversación jurídica. Se le establece y se le empodera, derivado de que ha sido, pues, una categoría con deuda. No se había visibilizado la violencia hacia las mujeres. E inclusive, en varios temas, no solamente hablando del tema estrictamente de violencia que han sufrido, sino inclusive en otras partes o en otras esferas, como por ejemplo el derecho de votar y ser votadas. Entonces es un derecho que tenían oprimidos y que pues fue conquistado también y qué bueno que ahora ya se encuentra pues en nuestra ley todos esos instrumentos, todas esas herramientas que ponen a la mujer en una igualdad, en un equilibrio hacia los hombres. Ahora, amigo, de lo más importante de la ley general, supongo que es el artículo 6, ¿no? Porque nos habla sobre las modalidades o la explicación de los tipos de violencia que existen. Y en su fracción primera comienza con la violencia psicológica y nos dice, es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica. Y aquí nos viene que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celo, ¿cómo es? Celotipia. Celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, y cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento,
a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Amigo, ¿has tenido asuntos de esta naturaleza respecto de la indiferencia, de una devaluación o un rechazo? De evaluación, sí, porque la devaluación son precisamente también esas agresiones que son comparativas, ¿no? Comparan a las mujeres con alguna otra circunstancia, la cosifica. Entonces, sí ha habido de esos, lo que no ha habido mucho es, por ejemplo, de infidelidad, ese todavía no es muy denunciado todavía. No, pues yo creo que va a haber varios detenidos, ¿eh? La mitad, un 80% de fiscalía, yo creo que ya va a tener su propia carpeta, ¿no? Eh, ¿Cómo ves este tema? O sea, de la infidelidad, que sea una violencia en materia de psicología. No solamente en tema de hacia las mujeres, porque en estadísticas se dice que hay más mujeres que cometen un tema de infidelidad que el tema de los hombres. Hay estadísticas que hablan de eso. ¿Lo ves? ¿Cómo podrías describir esta modalidad de violencia psicológica con un tema de infidelidad? Sí, eh, por eso cuando empecé esta participación dije que a la mujer no se le toca ni con el pensamiento, y está en la ley. ¿Sí? O sea, todo lo que atente contra la dignidad de la mujer es violencia. Y qué bueno que está en nuestra ley, que está regulado. Eh, Decía yo, hay una deuda histórica con las mujeres, y para eso se tiene que traer leyes que, establezcan que a la mujer no hay que tocarla ni con el pensamiento, hay que respetarla, hay que amarla, hay que cuidarla. eh, Hay que vivir ya y dejar en el pasado ese pensamiento machista que tanto daño, pues, nos has hecho. Recordemos que la familia es el centro de nuestro país, porque finalmente es ahí donde está el futuro de nuestro progreso. Amigos, sobre el tema de violencia psicológica y de lo que acabamos de comentar, ¿has tenido asuntos, ya similares que ya hayas judicializado? No he tenido, como tal, de violencia psicológica específicamente en cuanto a la infidelidad. Pero digo, el de algunos otros, Celotipia sí, se da mucho la celotipia, inclusive que revisan el celular de otra persona, que le encuentra ciertos mensajes y de ahí empieza precisamente o se desencadena la agresión ya luego física o inclusive verbal, derivado de los celos que existen en relaciones. okey, en temas de, el que acabas de mencionar, ¿cómo cuántos asuntos has tenido aproximadamente de celotipia? Eh, Son varios, todo acto de violencia empieza primero por los celos. Entonces, la mayoría tiene que ver también, con celos y que se desencadena la violencia física, la violencia psicológica. Entonces, son varios los que se desencadenan por ese tipo de violencia psicológica. Correcto. Ahora, amigo, la fracción segunda de este artículo 6 habla sobre la violencia física, que dice que es, cualquier acto que inflige, perdón, daño no accidental. Y obviamente, pues, son tipos de temas físicos con armas, objetos, ácidos o sustancias corrosivas. Esto fue un tema de, creo que fue en Oaxaca, ¿no? Que a una saxofonista, y creo que de ahí se empezó a hacer este tema, ¿no? Que ya incluyeron el tema de ácidos o sustancias corrosivas, irritantes, tóxicos o inflamables o cualquier sustancia que en determinadas, condiciones pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, ¿no? Bueno, de este supongo que creo que es la mayoría de las denuncias que reciben ustedes, ¿no? Esa es la mayoría de las denuncias, sí es la violencia física, y algo que llama particularmente la atención de lo que acabas de referir es que puedan o no puedan dejar una huella. Es decir, aquella persona que es violentada y no le deja una marca es violencia, y Mm, claro que se puede judicializar. correcto. Ahora, amigo, la violencia patrimonial. ¿Qué es la violencia patrimonial? Pues la violencia patrimonial, esta consiste precisamente en, retener, en deteriorar, en sustraer, pues, bienes que pongan en peligro la supervivencia de una persona, de una mujer. Danos un ejemplo de los asuntos que has tenido de esa índole.
Por ejemplo, que tengan una empresa en común, que sean, socios al 50% de las ganancias de esa empresa y que uno de ellos no entregue, eh, la parte que le corresponde. Está reteniendo unos ingresos que, le corresponderían a la otra persona. También puede ser cuando son, llevan la figura de amas de casa, en el entendido que reciben, cierta, eh, tema económico por parte de su pareja, y que por celos o alguna circunstancia le estén reteniendo, ya no le den dinero para que pueda hacer sus compras o a las necesidades que ella tiene, ¿no? También, sí, se da de diferentes maneras este tipo de violencia, y que inclusive hay alguna situación que creo es interesante. Hay ya también criterio de tesis aislada, en la cual refieren que al abandono de persona, el incumplimiento de la obligación alimentaria, que es un delito aparte, Sí, el abandono de persona. que también este delito, pues, es violencia familiar en su modalidad patrimonial, económica. Bueno, no, el tema del abandono de personas es que sea que ya ponga en peligro, pero que ya sea que se vea manifestado. Yo lo entiendo que sea ya prolongado, que ya sea por un largo tiempo, pero que ya ponga en peligro este tema. Nada más que aquí habla sobre que afecte la supervivencia económica de la víctima, que de cierta manera puede tener un comparativo, como haces mención, ¿no? Amigo, ahora vamos sobre el tema de la violencia económica. ¿Qué nos puedes hablar sobre la violencia económica? Bueno, la violencia económica tiene que ver cuando una persona gana menos que un varón en un trabajo, en una actividad, de igual jerarquía. Entonces, es una violencia en su modalidad económica. ¿Ya has tenido asuntos de esta índole? Hasta el momento no se han presentado ese tipo de asuntos. Yo también considero que a lo mejor es también porque no han sabido, que eso es violencia. Bueno, aquí creo que también estaríamos en conflicto con la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Tomando en consideración de las figuras de la relación de el patrón, trabajador, remuneración económica, ese tipo de circunstancias como para poder determinar que se está recibiendo un salario menor o la igualdad del tema del trabajo. Sería un tema muy interesante si es que lo llegas a tener, ¿no? Para poder determinar esa situación. Sí, este tipo de violencia, se da poco y por ello no ha sido muy desarrollado también jurídicamente, porque tú sabes que un tema cuando más denunciado es, específicamente, pues hay más criterios de tesis, hay más criterios inclusive, eh, pues de los propios jueces, ¿no? Para valorar cierta conducta. Correcto, amigo. Ahora sobre la violencia sexual. ¿Qué nos puedes hablar sobre ello? Bueno, la violencia sexual es cuando el hombre impone la cúpula, eh, a su pareja. En ese sentido, es una violencia sexual cuando el hombre toca a la mujer en alguna parte de su cuerpo y ella no quiere, no desea. Entonces, la está sometiendo, la está obligando a una circunstancia sexual que no es, del agrado precisamente de una mujer. Y ahora, ¿cómo puedes interpretar que la ley habla? Es cualquier acto que degrada, ¿no? O sea, ¿qué puedes entender como degradar el cuerpo? Dice, o daña, degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima. Y por lo tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Pero en el tema de degradar, en tema de violencia sexual, ¿cómo podría ocurrir ello? Bueno, en ese sentido, podría ser, por ejemplo, que un hombre, quiera tocar de alguna forma, con algún objeto, con algún instrumento, con alguna circunstancia, alguna parte del cuerpo de la mujer que ella no quiera y ella se sienta, pues, degradada en ese sentido. Amigo, vamos a hacer una pausa porque termina esta primera parte de Una noche en los separos, pero vamos a continuar contigo para seguir hablando sobre este tema. Claro que sí.